Hola, ¿qué tal? Habla Josh Poindexter, y hoy los invito a un viaje poco común por los pasillos y túneles del metro de la Ciudad de México. Un lugar donde todos hemos vivido algo extraño. Desde ese vagón que se siente demasiado silencioso, hasta esa estación donde siempre pasan cosas que nadie quiere explicar. En esta ocasión recopilé algunas de las historias más curiosas, inquietantes y comentadas por usuarios y trabajadores del sistema. Relatos que han circulado por años, mezclando misterio, coincidencias y ese toque de leyenda urbana que hace único al metro. Así que pónganse cómodos, ajusten sus audífonos y prepárense para un recorrido diferente. Saludos, desde mi sótano emocional. Comenzamos. El fantasma de Metro Pino Suárez. La historia comenzó a circular entre los trabajadores del sistema de transporte colectivo hace más de 2 décadas. No aparece en ningún informe oficial, pero todos los que han trabajado el turno nocturno en Pino Suárez la conocen, aunque pocos quieren hablar de ella. La estación, una de las más profundas del metro y una de las más antiguas, tiene zonas que rara vez ve el público. Pasillos de mantenimiento, túneles cerrados y cámaras en desuso que se extienden bajo la estructura principal. Es en esos lugares donde surgieron los primeros relatos. Los vigilantes nocturnos contaban que, alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando las puertas se cerraban al público y el último tren ya había pasado, comenzaba a escucharse un murmullo. No era el ruido del sistema eléctrico ni el eco del túnel. Era algo más, algo que parecía una voz humana. Un trabajador afirmó haber encontrado a una mujer de espaldas, parada justo en el borde de la vía del andén de la línea 2. Llevaba una blusa clara y el cabello largo, muy oscuro, pegado a la espalda como si estuviera mojado. Cuando él le gritó que se moviera, la mujer saltó a las vías. El vigilante corrió hacia el túnel, convencido de que encontraría un cuerpo electrocutado o triturado. Pero no había nada. Ni rastro. Ni un ruido. Ni un cable fuera de su sitio. La energía seguía apagada como debía estar en mantenimiento. Decidió revisar las cámaras. En la grabación se veía claramente cómo él se acercaba a la mujer, pero la mujer no aparecía en ningún cuadro. Solo estaba él, gritando en dirección al vacío, al borde de las vías, como si hablara con alguien que no existía. Los reportes se volvieron constantes. Siluetas en la oscuridad, pasos en los túneles cuando no había nadie asignado, el sonido de una mujer llorando detrás de las puertas metálicas de mantenimiento, donde se guardan herramientas viejas y donde, afirman algunos, hubo un accidente fatal hace muchos años. Un conductor de tren dijo haberla visto dentro del túnel, caminando junto a los rieles. Intentó frenar, pero sabía que sería imposible detener completamente la máquina. Cuando pasó por encima de ella el vagón no golpeó nada. No sintió impacto. No vio un cuerpo. Al voltear, la figura seguía ahí, de pie, a varios metros de distancia, como si el tren no la hubiera tocado. Lo único que todos los relatos comparten es lo mismo. La mujer siempre aparece callada, de espaldas, como esperando algo. O a alguien. Y según dicen, nunca debes acercarte demasiado ni intentar hablarle. Quienes lo han hecho afirman que ella no desaparece. Solo cambia de lugar. Como si se moviera detrás de ti, un segundo antes de que puedas voltearte. Y que si la escuchas llorar dentro de los túneles vacíos, no importa qué tan fuerte suene, no abras la puerta. La mujer sonriente del metro. Los conductores del metro de la Ciudad de México coinciden en algo. El turno de madrugada no debería existir. Los trenes vacíos, los pasillos sin eco humano, y el silencio extraño de las estaciones provocan una tensión difícil de describir. Pero hay una historia en particular que nadie quiere confirmar públicamente. La de la mujer sonriente. Comenzó como un rumor entre los conductores de la línea 3, aunque hoy en día se dice que puede aparecer en cualquier línea. El relato más antiguo habla de una pasajera solitaria que abordó en una estación intermedia poco antes del último viaje. Llevaba un vestido sencillo, una bolsa pequeña y el cabello lacio, que le caía sobre el rostro. Nada fuera de lo normal hasta que sonrió. Su sonrisa era demasiado amplia, tensa, casi forzada, como si los músculos de su cara estuvieran atrapados en una expresión que no le pertenecía. No movía los ojos. Solo sonreía. Nadie recuerda haberla visto subir al vagón, pero cuando alguien la nota, ella ya está allí, sentada con esa expresión fija, mirando hacia adelante. Una de las historias más inquietantes proviene de un operador que la vio en un vagón vacío por las cámaras internas. La mujer estaba sentada en medio del vagón, completamente erguida. Lo extraño es que no había manera de que hubiera pasado por las puertas. El tren venía sin pasajeros desde la estación anterior. El operador detuvo el tren en la siguiente estación para pedir apoyo.
Cuando el personal subió para revisar el vagón, la mujer seguía sentada pero su sonrisa había cambiado. Ya no era solo una expresión congelada. Ahora mostraba los dientes, demasiado blancos, demasiado rectos. Una sonrisa tensa, desmedida, como si su cara intentara estirarse más allá de lo humano. Le pidieron que descendiera. La mujer no habló. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, sin perder la sonrisa, y con un movimiento brusco se levantó y caminó hacia el fondo del vagón. Pero cuando los trabajadores intentaron seguirla, encontraron el pasillo vacío. Ella ya no estaba. Desde entonces, hay reportes de usuarios nocturnos que aseguran verla en el andén. Parada perfectamente quieta. Sonriendo sin razón. Como si esperara un tren que no existe. Algunos dicen que si te acercas demasiado, su sonrisa se vuelve más amplia, como si imitara la tuya incluso si tú no estás sonriendo. Otros juran que la han visto hacer algo peor. Mientras la observan, ella deja de sonreír por un segundo, solo un segundo, para poner una expresión completamente vacía, como si te reconociera. Como si supiera quién eres. Y después vuelve a sonreír. El metro cierra por la noche, pero hay historias de personas que se quedan atrapadas unos minutos adicionales por error. Y casi todas coinciden en lo mismo. Si, estando solo, ves a una mujer sonriendo en el extremo del andén, no intentes pedirle ayuda ni preguntarle nada. Retrocede. Toma distancia. Porque la mujer sonriente no busca compañía. Solo quiere que la mires. Y que le respondas la sonrisa. La niña caníbal del metro. La historia de la niña caníbal del metro circula desde finales de los años 90 y principios de los 2000, sobre todo entre usuarios de la línea 1 y línea 2. La versión más conocida dice que, en ciertas estaciones muy concurridas, los trabajadores comenzaron a notar la presencia de una niña que parecía perdida. Era pequeña, de unos 8 o 9 años, con el uniforme de escuela primaria. Falda gris, blusa blanca y mochila vieja. A simple vista, solo parecía una menor extraviada. No pedía ayuda, no hablaba mucho y caminaba sola entre la gente. La leyenda afirma que todo comenzó cuando se reportaron casos de usuarios que aseguraban sentirse pellizcados o mordidos en los pasillos estrechos o en los andenes muy saturados. Al voltear, casi siempre veían a esa misma niña alejándose rápido, con la cabeza agachada, como si quisiera ocultarse entre la multitud. El rumor creció cuando un trabajador de limpieza dijo haberla visto en un pasillo de correspondencia, hincada en el piso, como si estuviera comiendo algo. Pensó que eran dulces o comida caída, pero cuando se acercó, la niña levantó la cara. Tenía la boca manchada de rojo. Ella no dijo nada. Solo lo miró y salió corriendo hacia la oscuridad del túnel, un área donde nadie debería entrar. Desde entonces, los testimonios coinciden en los mismos puntos. La niña aparece en estaciones con pasillos largos y concurridos. Parece normal hasta que alguien siente un mordisco o un tirón fuerte en la ropa. Cuando la buscan, la niña ya está entre la multitud, sonriendo discretamente. Los trabajadores aseguran que no corresponde a ninguna menor extraviada registrada. Una de las versiones más repetidas entre el personal nocturno dice que la niña no es un fantasma, sino algo peor. Una presencia que imita a un niño real para acercarse a los pasajeros. La historia se volvió más oscura cuando un policía del STC aseguró verla dentro de un vagón vacío después del cierre. Afirma que la niña estaba agachada en un asiento, como si estuviera masticando algo. Al iluminarla con la lámpara, ella levantó la cabeza y mostró una mordida profunda en la palma de su propia mano, como si la hubiera hecho ella misma. Luego se levantó y se ocultó en el túnel, moviéndose demasiado rápido para ser humana. Pero lo más inquietante de la leyenda es un detalle que todos repiten. Quien la ha visto asegura que la niña no parpadea, solo observa. Y sonríe con la boca llena. La leyenda termina diciendo que, si alguna vez sientes un tirón o un pequeño mordisco en el metro y no hay nadie cerca que pueda haberlo hecho, no voltees. Dicen que la niña se alimenta del susto. Y que si la ves directamente a los ojos, te sigue hasta que encuentra dónde morder. El hombre rata del metro. La leyenda del hombre rata del metro de la Ciudad de México nació entre trabajadores del STC durante los primeros años del sistema, especialmente en las líneas más antiguas. Se contaba en privado, en los turnos nocturnos, cuando los túneles quedaban completamente vacíos. El mito dice que, en las zonas más profundas y de acceso restringido, los túneles de servicio, las cámaras de cables y los drenajes del metro, vive una criatura humanoide que parece una mezcla entre un hombre y una rata enorme. Los primeros rumores surgieron porque los trabajadores escuchaban pasos y golpes en lugares donde nadie debía estar. No eran ruidos de animales pequeños.
Eran pisadas pesadas, rápidas y acompañadas de chillidos agudos que no coincidían con los de una rata normal. Un mantenimiento afirmó haberlo visto por primera vez. Mientras revisaba un ducto antiguo cerca de Pantitlán, notó algo moviéndose entre las sombras. Al apuntar su lámpara, vio una figura baja, encorvada, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro y los ojos brillantes, casi rojizos por el reflejo de la luz. La criatura escapó corriendo sobre dos piernas, pero con una velocidad que no parecía humana. Con el tiempo, otros trabajadores reportaron encuentros similares, siempre en áreas restringidas. Un ser del tamaño de un adolescente, pero con extremidades más largas. Cara afilada, dientes muy grandes, como los de una rata. Olor fuerte, parecido al de drenaje viejo. Movimientos rápidos, casi imposibles de seguir. La versión más conocida de la leyenda dice que el hombre rata es el resultado de un trabajador que cayó a los túneles de drenaje durante la construcción del metro. Nunca recuperaron su cuerpo. La historia asegura que sobrevivió alimentándose de lo que pudo encontrar en la oscuridad y que, con los años, dejó de ser completamente humano. Los vigilantes del turno de madrugada afirman escuchar sus chillidos cuando las líneas están apagadas. Muchos dicen que lo han visto correr entre los rieles justo antes de que llegue el primer tren. Otros aseguran que golpea las puertas metálicas de mantenimiento por dentro, como si intentara salir. El detalle más repetido en todos los relatos es que la criatura nunca se acerca a los pasajeros. Solo aparece cuando el metro está vacío, cuando solo quedan los trabajadores y el silencio de la noche. Pero ellos coinciden en una advertencia. Si estás en un túnel y escuchas un chillido muy largo, como una mezcla entre un grito y un silbido, no mires hacia atrás. Dicen que así comienza el encuentro con el hombre rata. El hombre sin rostro del metro de la Ciudad de México. La historia del hombre sin rostro comenzó a circular entre usuarios nocturnos y vigilantes del metro desde principios de los años 2000. No es una figura agresiva ni un monstruo que ataque. Es una presencia inquietante, silenciosa, imposible de explicar. La leyenda dice que aparece principalmente en estaciones profundas, como Consulado, Barranca del Muerto, Hidalgo o Chabacano, normalmente cerca de los últimos trenes de la noche justo antes del cierre. Los relatos coinciden casi todos en la misma descripción. Un hombre de complexión delgada. Cabello oscuro y corto. Ropa común, a veces traje, a veces chamarra y pantalón. Pero sin rasgos en la cara. No tiene ojos, ni cejas, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa, pálida, como si su rostro fuera una máscara de piel vacía. La historia más repetida es la del guardia que lo vio por primera vez. Cerca de la medianoche, vio a un pasajero parado al borde del andén, inmóvil. Cuando le pidió que retrocediera por seguridad, el hombre volteó hacia él. El guardia pensó que estaba usando una máscara de broma, pero al acercarse notó que no había huecos, bordes ni amarras. Era su piel. El guardia retrocedió, y el hombre simplemente caminó hacia el túnel, un lugar al que ningún pasajero tiene acceso, y desapareció entre la oscuridad. Otros testimonios aseguran que, a veces se sienta en los vagones vacíos sin hacer ruido. No se refleja bien en las cámaras de seguridad, como si su imagen vibrara o se distorsionara. Jamás hace contacto físico con nadie. Camina muy lentamente, siempre con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. En un relato muy conocido entre los trabajadores, un conductor lo vio parado dentro de un túnel, mirando hacia el tren que se aproximaba. Cuando lo alumbró con las luces de la cabina, la figura no se movió. No parecía tener intención de apartarse. Al frenar, el conductor cerró los ojos un segundo por la desesperación de no poder detenerse a tiempo. Cuando el tren pasó por el punto donde debería haber estado, no sintió impacto alguno. Al mirar por el retrovisor del túnel, el hombre ya no estaba. Los trabajadores afirman que no es un fantasma tradicional. Nunca aparece de golpe ni se desvanece frente a alguien. Solo está ahí. Y luego ya no. La parte más inquietante del mito dice que, si alguna vez lo ves directamente, sentirás una presión en la garganta, como si tu cuerpo reaccionara antes que tu mente. No porque quiera hacerte daño, sino porque es como mirar a algo que no debería existir. Algo que tiene forma humana, pero no identidad. Por eso la advertencia de la leyenda es sencilla. Si ves a un hombre que parece normal, pero evita mostrarte el rostro, no intentes confirmarlo. No te acerques. No le hables. Dicen que el hombre sin rostro solo aparece a quienes ya están demasiado cansados, demasiado solos o demasiado cerca de quedarse en la estación después del último tren. La civilización escondida del metro de la Ciudad de México. Desde que el metro comenzó a construirse en los años 60, los trabajadores de excavación reportaron algo extraño.
Galerías antiguas, túneles que no aparecían en los planos, cámaras de piedra y cavidades tan profundas que parecían no tener fin. Oficialmente se dijo que eran formaciones naturales, pero entre los obreros surgió una versión más inquietante. Que debajo del metro existía algo más. No animales. No fantasmas. Sino una comunidad humana. Una civilización escondida. La leyenda narra que durante la construcción de la línea 1, algunos ingenieros descubrieron corredores extensos que parecían haber sido excavados con herramientas rudimentarias, pero con un propósito claro. Conectaban áreas que no coincidían con ninguna estructura moderna ni prehispánica. Los obreros afirmaban escuchar voces dentro de esos corredores. Voces humanas. Pero nunca vieron a nadie. Los primeros encuentros. Durante la expansión hacia Pantitlán y Observatorio, varios trabajadores reportaron que, cuando se quedaban solos en los túneles, podían escuchar pasos detrás de ellos. No eran ratas. No eran ecos. Los pasos tenían un ritmo humano, pesado, como si alguien descalzo caminara muy lento. En una ocasión, un grupo de mantenimiento vio sombras moviéndose en las paredes, a más de 200 metros de cualquier entrada autorizada. Cuando iluminaron la zona, las sombras desaparecieron. Pero lo que más alimentó la leyenda fue el relato de dos trabajadores perdidos durante la construcción de un drenaje auxiliar. Se desviaron por un pasillo no registrado que bajaba en espiral. Al final encontraron una cámara enorme, con paredes marcadas por herramientas antiguas y restos de fogatas recientes. Uno de ellos juró que, en la oscuridad, vio ojos humanos observándolos desde las grietas. Nunca supieron cuántos eran. Nunca salieron corriendo tan rápido. Los habitantes del subsuelo. Los testimonios dicen que esta civilización no es sobrenatural. Son personas. Personas que, según la leyenda, habrían bajado hace décadas o incluso siglos por cuevas antiguas y jamás volvieron a la superficie. Los relatos coinciden en ciertos rasgos. Nunca se acercan cuando hay ruido, solo cuando los túneles están apagados. Se mueven en silencio absoluto, como si supieran exactamente dónde pisar. Conocen los túneles mejor que cualquier ingeniero. Son vistos solo de reojo. Siluetas delgadas, piel muy pálida, cabellos largos y desordenados. No hablan. Solo observan. Y se alejan. La desaparición de herramientas. Durante décadas, personal del metro ha reportado que objetos desaparecen de los túneles cerrados. Cascos, lámparas, sogas, herramientas. Cuando revisan las cámaras, no se ve a nadie, pero a veces se captan sombras humanas donde no debería haber nadie. La zona prohibida. La parte más fuerte de la leyenda menciona una sección debajo de la línea 2, cerca de Pino Suárez, donde se encuentran pasillos sellados desde los años 70. Los trabajadores afirman que, si tocas la pared sellada, puedes sentir golpes del otro lado, como si alguien estuviera tocando suavemente, probando si aún hay gente afuera. Accesos a esa área fueron clausurados por seguridad estructural. Pero la leyenda dice otra cosa. Que no se cerró para proteger a los trabajadores de lo que había dentro, sino para proteger a lo que había dentro de nosotros. Lo que se cuenta hoy. Hasta la fecha, personal de mantenimiento asegura que las cámaras captan figuras en zonas sin iluminación, donde ninguna persona del STC tiene permitido entrar. Dicen que la civilización sigue ahí, moviéndose por túneles más antiguos que el propio metro. Que nunca han salido porque ya no tienen razón para subir. Y que, mientras los trenes sigan funcionando, ellos seguirán viviendo bajo nuestros pies. Observando. Escuchando. Esperando silenciosamente en la oscuridad. Los saltos de la realidad en el metro de la CDMX. La leyenda dice que, en ciertos momentos y lugares del metro de la Ciudad de México, la realidad parece romperse por unos instantes. No son fantasmas ni monstruos, sino algo más desconcertante. Pasajeros y trabajadores que afirman haber pasado por estaciones que no existen, túneles que se alargan demasiado o viajes que duran más, o menos, de lo que deberían. Los primeros relatos surgieron en los años 80, cuando algunos usuarios contaban que subían a un tren en una estación específica y, sin darse cuenta cómo, terminaban bajando en una totalmente distinta, sin correspondencia entre ellas. Quienes vivieron esto describían una confusión extraña. Recordaban haber abordado, sentarse, sentir el movimiento y luego el tren abría las puertas en otro lugar. Al salir, todo se veía normal, excepto por la sensación de que habían perdido unos minutos de su propia vida. Con el tiempo, más personas afirmaron haber experimentado algo parecido. Muchos describieron que, entre estaciones consecutivas, el trayecto se volvía inusualmente largo. El vagón seguía avanzando, las luces parpadeaban, el túnel parecía no terminar. Cuando por fin llegaban a la estación siguiente, el reloj seguía marcando la misma hora, o apenas unos segundos habían pasado.
Otros, en cambio, aseguraban que el túnel se hacía demasiado corto, como si el tren hubiera saltado un tramo completo sin disminuir la velocidad. También existen testimonios de pasajeros que juraron haber visto estaciones intermedias que no aparecen en ningún mapa. Andenes vacíos, señalización apagada, pilares desgastados y una extraña penumbra que no coincide con el alumbrado del STC. Aseguran que el tren entró a esa estación fantasma por unos segundos y luego siguió su camino como si nada. Cuando preguntaban a otros pasajeros, la mayoría no recordaba haber visto nada fuera de lo normal. Los conductores tienen sus propios relatos. Algunos dicen que, en ciertos túneles, la radio deja de funcionar por completo, como si el tren quedara fuera del sistema. Otros han notado que, en momentos de silencio absoluto, el túnel frente a ellos parece extenderse sin fin. Un espacio negro, vacío, sin muros perceptibles, que vuelve a la normalidad con un parpadeo de las luces. Muchos operadores evitan hablar de esto, pero entre ellos se advierte siempre lo mismo. Si sientes que el túnel cambia, no intentes explicarlo. La versión más inquietante de la leyenda sugiere que estos saltos ocurren cuando el metro se superpone con otra versión de sí mismo. Una realidad paralela, un tiempo anterior o un espacio que no debería estar ahí, pero que por unos segundos se alinea con el mundo cotidiano. Las personas que han pasado por esto describen la misma sensación. Un vacío en el estómago, un silencio distinto, una presión en los oídos y luego todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Se dice que si alguna vez notas que el vagón se estira, que el túnel dura demasiado o que aparece una estación que no debería existir, lo mejor es quedarse quieto y esperar. Porque, según la leyenda, quienes intentan moverse o bajarse durante esos momentos nunca regresan en la misma realidad que dejaron. La araña gigante del metro. Los trabajadores nocturnos del metro de la Ciudad de México hablan en voz baja de algo que se mueve en los túneles antiguos. No aparece en ningún registro oficial, pero quienes lo han visto nunca vuelven a ser los mismos. Lo llaman la araña gigante. La historia más conocida ocurrió en un tramo clausurado entre dos estaciones viejas. Un equipo de mantenimiento bajó a revisar un problema en el cableado. Fallas de energía, luces que titilaban sin explicación y un olor metálico que no debería haber estado ahí. En cuanto entraron, sintieron que el aire era distinto, más pesado, como si la oscuridad respirara. El primero que notó algo extraño fue el técnico que iba al frente. Apuntó su lámpara hacia las paredes y vio hileras de hilos gruesos pegados al concreto, tensos, como si alguien hubiese estado tejiendo en secreto durante años. No eran cables. Tampoco telarañas normales. Aquello parecía capaz de sujetar a un adulto. Siguieron adelante, forzándose a no mirar demasiado tiempo esa textura pegajosa, hasta que escucharon un sonido metálico sobre sus cabezas. Un golpeteo lento, rítmico. Cuando levantaron las lámparas, algo enorme se deslizó hacia arriba, fuera del alcance de la luz, moviéndose con una agilidad imposible para su tamaño. Uno de los hombres retrocedió y cayó de espaldas cuando vio, apenas por un segundo, un cuerpo oscuro y abultado pegado al techo. No era humano. No era un animal conocido. 8 extremidades se extendían y retraían con lentitud, como si estudiaran el aire o los estuvieran midiendo. El jefe del equipo ordenó volver de inmediato. Pero a mitad del camino notaron que ya no estaban solos. Algo los seguía. Se escuchaba el roce de patas inmensas contra el metal, avanzando sin prisa, segura de que el túnel era suyo. Al llegar a la escalera de salida, las luces se apagaron de golpe. Solo quedó el silencio, seguido de un chasquido húmedo detrás de ellos. Uno de los técnicos desapareció esa noche. El reporte oficial dijo que se había extraviado. Sus compañeros, en cambio, recuerdan el eco final de un grito que se cortó demasiado rápido. Desde entonces, en las madrugadas, algunos operadores aseguran escuchar golpes en los túneles clausurados. Otros encuentran nuevas líneas de fibra desconocida en las paredes, como si algo enorme estuviera extendiendo su nido, 1 centímetro más cada noche. Y todos coinciden en algo. Lo que sea que vive allí abajo no teme a la oscuridad. La oscuridad es su hogar. La estación del metro que nunca existió. Los trabajadores del metro suelen decir que el sistema tiene memoria. Que cada túnel, cada conexión abandonada y cada plano descartado guarda algo que no debería ser descubierto. Entre esas historias, hay una que todos mencionan con especial cuidado. La de la estación que aparece y desaparece, una estación que nunca existió pero que algunos han visto. Dicen que comenzó cuando un operador de la línea 2 aseguró que, una madrugada, el tren redujo la velocidad por sí solo. Las luces del túnel parpadearon, y al avanzar unos metros, apareció un andén iluminado. No correspondía a ninguna estación conocida.
No tenía anuncios, ni señalizaciones, ni mapas. Solo muros desnudos, pintados de un color antiguo, como si hubieran estado debajo de la ciudad por décadas. El operador llamó por radio, pero solo escuchó estática. Cuando miró por los espejos laterales, vio siluetas en el andén. Personas inmóviles. No parecían esperar el tren. Estaban de espaldas, mirando hacia la pared, como si estuvieran escuchando algo del otro lado. El tren se detuvo por completo, aunque él nunca tocó los frenos. Y entonces vio que una de las figuras giró lentamente la cabeza hacia él. No tenía rasgos. Ninguno. Solo una superficie lisa, como arcilla sin moldear. El operador volvió a mirar al frente, pero el túnel estaba negro. La estación se había desvanecido. El tren arrancó de golpe, como si algo invisible lo hubiese empujado hacia adelante. Cuando logró comunicarse con su central, le dijeron lo mismo de siempre. En esa zona no existe ninguna estación, ni construcción vieja, ni andenes clausurados. Pero no fue el único. Personal de mantenimiento ha reportado encontrar puertas metálicas sin numeración en tramos donde los planos oficiales aseguran que no hay nada. A veces escuchan pasos detrás de esas puertas, como si alguien caminara a lo largo de un pasillo inexistente. Cuando intentan abrirlas, están selladas desde dentro. Los rumores entre trabajadores veteranos coinciden en algo. El metro fue diseñado con estaciones que nunca se construyeron, lugares que quedaron solo en los planos. Pero algunos dicen que esos espacios sí se hicieron, que quedaron atrapados en capas viejas de la ciudad, conectados a túneles olvidados que siguen respirando en la oscuridad. Y, de vez en cuando el tren pasa por ciertos puntos en la madrugada, esas estaciones incompletas se manifiestan. No como deberían haber sido, sino como algo que creció en el abandono. Sin luz. Sin señales. Sin gente viva. Hay un consejo que se repite entre operadores. Si algún día tu tren se detiene frente a un andén que no aparece en el mapa, no abras las puertas. No importa cuántas figuras veas esperándote. Porque, dicen, la estación que nunca existió sigue buscando pasajeros. Y los que bajan ahí tampoco vuelven a existir. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, y prepárense porque el siguiente video va a estar más escalofriante que esperar el último tren en la madrugada. Yo soy Josh Poindexter, transmitiendo desde mi sótano emocional. Y recuerden, si van en el metro y el vagón se queda a oscuras mejor no volteen, uno nunca sabe quién va sentado detrás. Nos vemos en el próximo video, adiós.